Hola, buen día otra vez. Aquí estamos iniciando el cafecito, licenciado José Luis. José Ricardo Taveras Blanco. Empresario artístico. ¿Cómo? No, ese es el hijo de él. No. Ven acá, ¿qué pasa? Él es el inversionista. No. Eso es el hijo de él que es empresario artístico. Él es abogado, conocido, exfuncionario, miembro alto de la Fuerza Nacional Progresista. Eso es José Ricardo. Exdiputado. También exdiputado. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Y la chica con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo está sirviendo el café a Tony, que no lo había visto. Con un discurso coherente y afilado con el tema migratorio. Tú le estás alabando ahí, coherente y afilado. Sí. ¿Afilado qué quiere decir? Que Bueno, que es incisivo. dispara duro. Que son unos molares ahí bastante... ¿Cuál es tu opinión sobre el tema migratorio? De migratorio hablamos de haitianos, porque cuando aquí todo es haitiano, no nos referimos a nadie más, haitianos. Bueno, realmente el problema más complejo que tenemos en esa materia, de todas las migraciones que tenemos en República Dominicana, es obviamente la más compleja. Pero yo siempre he insistido que no se trata propiamente ni únicamente de un problema migratorio. El problema migratorio es la repercusión de lo que yo le llamo un universo de dramas que vive la sociedad haitiana. Entonces, obviamente eso repercute en el fenómeno de expulsión de población, que es un fenómeno grave, porque no afecta únicamente a la República Dominicana, aunque nosotros somos los más afectados por razones de carácter geopolítico. Entonces, obviamente, cuando tú tienes así ya un problema, por ejemplo, como el que nosotros tenemos con Venezuela, que Venezuela está ahora mismo también expulsando población, está impactando en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Pero es un fenómeno que cuando tú lo miras, por ejemplo, en el caso de Colombia, es la más afectada porque es la que tiene una frontera terrestre más inmediata. Y Brasil, y Brasil sur también, pero Colombia es la más hasta ahora. Más identidad con Colombia que con Brasil. Por ejemplo, en el caso nuestro, ahora mismo se estima que aquí hay de 25 a 30 mil ciudadanos venezolanos. Es una suma manejable que el Estado puede abordar y controlar. Pero es una comunidad ilegal que ya está comenzando a demandar derechos. Y sí, incluso se han dirigido directamente al presidente de la República. Déjeme brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo a José Ricardo y a Mr. Tony Rodríguez. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El tema de los venezolanos están quizás más... Gracias, dama. Quizás es más preocupante porque los venezolanos vienen con mayor conocimientos y están desplazando mano de obra dominicana calificada. Sí. Lo que no hacen los haitianos. En niveles en que los haitianos habitualmente no tienen una presencia tan masiva, tú tienes razón. Pero eso hay que verlo desde dos puntos de vista. Sí. Porque es un valor agregado a la economía el que llegue mano de obra calificada. No, pero hablamos es peor una mano de obra deprimida. No, pero mano de obra que está en el país. Es peor un ciudadano analfabeta, enfermo, con una vocación de tener familias por docenas. Pero eso no... Sí, el tema es que... ¿Cómo tú lo ves? Fíjate, el tema es que estamos hablando de una migración que todavía es manejable. Porque estamos hablando que en este momento hay de 25 a 30 mil. Ahora el gobierno no está reaccionando con esa migración. Porque lo primero que debe hacer es lo que ya han hecho otros países. Panamá, por ejemplo, tenía una política de exención de visado con Venezuela y la canceló. La suspendió. Sí, pero es que el impacto en Panamá es distinto. Hay mucha delincuencia venolana en Panamá. Y aquí sí, también. Pero aquí también la hay. El tema... como allá. Sí, pero independientemente... Panamá es un pueblo de 3,5 millones de habitantes impactado por una migración de 500,000 de venezolanos. A él, por Dios. Yo conozco eso. Déjalo hablar a él, que él es el entrevistado. Bueno, el tema es que independientemente de lo que sea, cuando tú tienes un fenómeno, por ejemplo, ahora mismo, todos los vuelos que hay de Venezuela hacia República Dominicana están llenos probablemente hasta enero o febrero. Entonces, una buena parte de esa gente que está llegando se está quedando. Entonces ya eso es una alarma. Cuando tú pierdes el control de un fenómeno, ya es una alarma. Entonces tú tienes, para poder abordar ese tema, que suspender primero que nada la política de exención de visado y después entonces hacer un abordaje de los que ya están aquí
¿cómo legalmente es posible? Bueno, tú lo abordas a través de la ley de visa, haces una política especial autorizada por el presidente de la República, donde tú procedas a esos 25 o 30 mil personas a depurarlas y a otorgarles visado para que puedan ingresar al sistema. Porque con Venezuela nosotros tenemos también una situación de deuda histórica, sí, claro, y de solidaridad. Y que se ha manifestado ahora en la OEA y en otros organismos. Entonces, nosotros tenemos las migraciones históricamente en República Dominicana, iban hacia San Tomás, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Eso era cada vez que nosotros teníamos problemas políticos desde el siglo XIX y durante el siglo XX en la dictadura de Trujillo. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos años de estabilidad y no hemos olvidado de eso, pero la realidad es el padre de la patria murió en Venezuela. Entonces, la situación es que nosotros tenemos toda América Latina está en una situación de tolerancia con la situación venezolana, porque eso es una dictadura que obviamente hay una crisis de abastecimiento, la gente está pasando hambre y muriéndose por aspirina, aunque sea exagerado decirlo, es una forma de expresar hasta qué punto la crisis de abastecimiento está afectando al pueblo venezolano. Entonces nosotros tenemos que asumir una cuota, pero asumirlas encarrilando a esa gente en el sistema migratorio y organizándolas. Porque una vez tengan una visa y sean depurados, y de esos 25.000 personas, hay alrededor de 5 o 7 que son personas con antecedentes criminales, son las personas que deben ser deportadas, y el Estado decir, bueno, yo en esta crisis voy a asumir tantos, y me voy a quedar con tantos y los voy a meter al sistema. Pero es lo que no está aconteciendo. El gobierno ha permitido, no ha levantado la exención de visado, y el tema va a crecer. Y como tú decías, ya comenzaron a exigir derechos, lo cual es una confusión. Las migraciones ilegales tienen derecho a que se les preserven sus derechos fundamentales. Así es. Por ejemplo, el derecho a la vida, tú no puedes inventar con una serie de cosas, pero el derecho a permanecer ilegítimamente en el territorio de un país no solamente está contemplado por la ley local, sino la ley internacional, porque hay una convención sobre los derechos de las personas extranjeras. Entonces ahí se establece todo eso. Tú no tienes ningún derecho a obligar a un Estado a que permanecer en él cuando tú has violado la ley. Entonces ese es el caso. Ahora, en el caso haitiano, como tú muy bien apuntas con mucho tino, Jaime, es otra cosa. Lo de Haití ya es una crisis, como decía, un universo de crisis. Búscate, hay una crisis medioambiental, una crisis de salud, una crisis institucional, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te está produciendo en Haití es que no hay elementos, no hay con qué vivir en Haití. Cuando tú tienes una realidad geopolítica de dos naciones en una isla, donde hay una de ellas que tiene un PIB del 8.000 y pico de dólares por año, más al lado de una que tiene casi 70.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Pero encima de eso, cuando tú cruzas la frontera, según los ingenieros me han comentado a mí, un obrero de la construcción en Haití te puede ganar un jornal de $5 el día, dependiendo de la especialidad que tenga. Y al cruzar, igual, puede ganar $40, puede ganar... $40. Puede ganar 40 y pico de dólares, porque es que depende, por eso digo, depende del tipo de especialidad que tenga, porque no es lo mismo un varillero que un poneblo, ¿tú me entiendes? O sea, hay en la construcción hay categorías. Entonces, si la persona es, por ejemplo, un varillero, gana mejor salario que el que simplemente coloca el bloque. Entonces, lo que te estoy diciendo, hay una diferencia. Y si ustedes estuvieran en esa situación, ¿qué ustedes harían? Coge por acá. Pero entonces, mientras esa situación se sostenga, mientras tengamos ese problema, y además, por ejemplo, una matriz energética como la de Haití, fundamentada esencialmente en leña y carbón, sin bosques, porque estamos hablando de que el bosque haitiano
ya está medido en un 2% de su territorio. La cobertura boscosa es de un 2%. Y esa cobertura que le queda tiene un nivel de agresión anual que ronda alrededor del 4 a 5%. O sea que todavía la siguen explotando. No hay una repoblación, no hay una reforestación, es la palabra adecuada, de los bosques haitianos, no hay una política de ningún sentido en ese sentido. Entonces nosotros tenemos la presión de una población que está ahí, ubicada en un espacio geográfico sin dirección, sin recursos, y una comunidad internacional que realmente está inquieta con el tema, porque también ellos, así como llegan aquí, se montan en balsas y llegan a la Florida, y no los quieren ahí. No. Entonces, ¿cuál es cuando se habla de fusión, que la gente dice, bueno, pero esta gente es tan loco? Bueno, la fusión no es de que van a bajar la bandera dominicana, y mucha gente dice que van a poner una bandera diferente, eso no es. Un híbrido entre dominicana. La fusión es que sencillamente, en la medida que tú tienes una invasión, un traslado de población por una causa natural, como lo hemos visto, por razones de subsistencia, llega un momento que cuando eso rebasa el 5% y se hace sin control, sin orden, obviamente llega un momento que ahí se va mezclando la población hace rato que y se va creando una pérdida de identidad. Entonces, ese proceso sería indetenible, lo que hoy conocemos como identidad dominicana, se va a ir perdiendo porque va a surgir una mezcla, porque nosotros tenemos ahora mismo ya alrededor del 20% de nuestra población rebasado por la presencia de haitiana, porque aquí todo el mundo sabe que, aunque no es serio decir que aquí hay X o Y cantidad de haitianos, porque aquí nunca se ha hecho un censo, y lo que podría realmente arrojar una información confiable es un censo, pero hay estimados de que puede haber por encima de 2 millones de personas aquí de nacionalidad haitiana. Eso significa un 20% de la población dominicana, ya eso desborda, eso es una crisis de carácter migratorio. Entonces, si tú no atacas el problema en la raíz, que es Haití, que es la redención económica de Haití, que es la generación de institucionalidad, de infraestructura, de educación, salud. Tú sabes, por ejemplo, nosotros tenemos ya alrededor de 18.000 kilómetros de vías pavimentadas. En Haití lo que hay son 4.500. Para que tú comprendas, cuando tú hablas de una ciudad, de un país y otro, entonces tú hablas, dices, bueno, solamente en el tema de comunicación, cuando tú tienes, por ejemplo, zonas de la frontera dominico-haitiana, donde para los haitianos poder ir a Puerto Príncipe tienen que entrar a territorio dominicano y volver a entrar a territorio haitiano, porque están incomunicados de su propia capital. Entonces, ese tipo de situación hay que abordarla. La comunidad internacional no quiere poner el dinero que hace falta para eso, y al no poner el dinero, pues entonces lo que quieren la política es que la República Dominicana asuma sola el problema. Y nosotros sí, yo estamos de acuerdo en mi partido, que a nosotros como vecinos nos corresponde un nivel de solidaridad, pero no todas, no podemos hacerlo solos. Este tema de la documentación en territorio dominicano, ¿por qué fracasó el plan de regularización? Sencillamente porque... Fracasó. Claro, un fracaso total. Pero usted era el director lamentable. Sí, pero no me hubiese gustado decir esto. No fracasó en sus manos. Dale un segundo, vamos a colocar unos mensajes y seguimos con el tema en breve. Este es el cafecito, no se mueva. José Ricardo Taveras Blanco está con nosotros, fue funcionario de este gobierno cuando la fuerza estaba aliada al PLD, se rompieron los lazos. ¿Había algo, quedó algo pendiente que usted quería? No, pero parece que la Fuerza Nacional Progresista tiene interés de aliarse a un sector del PLD. O sea, el sector de Leonel Fernández, ¿te quiere decir? ¿Qué hay de cierto en eso?
No, nosotros no tenemos interés con ningún sector. Incluso hay una percepción con ese tema que agradezco, ¿verdad?, que ustedes me permitan la oportunidad de aclarar. Pues la gente piensa que nosotros estamos con el sector de Leonel, que no estamos con el de Danilo. Eso sería inmiscuirse en un asunto interno del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando se estaba hablando de la reforma constitucional, yo no sé si ustedes recuerdan que se recogieron tantos millones de firmas para buscar la reelección del presidente Leonel Fernández en el 2012. Nosotros fuimos muy claros y aquella vez fue la fuerza la que planteó el tema de los ingenieros constitucionalistas. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando planteamos que los ingenieros querían reelegir al presidente y que eso podía ser traumático. Entonces a Leonel Fernández nosotros le planteamos que para poder plantear eso, incluso yo era diputado cuando eso estuvo en la reforma, nosotros votamos y fuimos muy proactivos contra el tema de la reelección. Nosotros incluso cuestionamos el sistema que se aprobó, que era de un periodo, no reelección, y que podía volver. Y planteamos lo que finalmente pasó. Eso va a convertir al presidente que sale en un ave de casa, en la medida en que todo el mundo sabe que es una figura que puede volver 4 años después. Efectivamente, al doctor Leonel Fernández le cayeron todos los palitos y nadie se enfocó en el gobierno. Y al final, ¿qué pasó? Una reforma y el presidente está reelegido. Entonces, nosotros cuestionamos eso y cuestionamos a Leonel Fernández y le dimos que si él quería hacerlo, tenía que concurrir a un referéndum. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el 2016, que ya comienzan los aprestos de la reforma, si nosotros se lo habíamos pedido a Leonel Fernández, teníamos que hacerlo con Danilo Medina. Y en todo momento, nunca hubo ninguna objeción a que auspiciar, porque nosotros no somos antireeleccionistas, nosotros creemos en el sistema americano. Ahora, 2 periodos y ya. Y ya creemos que es un sistema positivo, pero ¿qué pasa? Si lo habíamos hecho ya, se va a hacer la reforma, y nosotros estábamos planteando que llevaba, entonces teníamos que ser coherentes, porque tú pierdes el respeto de la gente si tú no tienes coherencia. Si nosotros que somos un partido pequeño, que nuestro valor no está en la cantidad de votos, sino en otro tipo de posición, entonces perdemos coherencia, que es el valor que tenemos como grupo político, entonces no tiene sentido. Lo hemos planteado, si se hubiese hecho probablemente el referéndum, quizás nosotros hubiésemos concurrido unidos al PLD en ese sentido. Entonces no es que nosotros nos vimos precisados a abandonar el gobierno y la alianza en la medida en que el Partido de la Liberación Dominicana asumió la repostulación del presidente en las condiciones que se hizo, pues también abandonamos la alianza. Entonces, obviamente por una cuestión de coherencia, pero no por nada, porque nosotros somos ni anti-Danilo ni nada de eso. Ni que solamente queremos estar con el sector de Leonel, no. Era una cuestión de preservar el respeto de la gente, en el sentido de que si se lo pedimos al uno, se lo tenemos que pedir al otro, y además de eso, es un valor constitucional. Y de hecho, al impugnarse la convocatoria de la Asamblea Nacional, el Tribunal Constitucional eludió el conocimiento del tema, de si era necesario la consulta popular o no. Porque el tribunal dijo, bueno, la ley no obligatoriamente tiene que contener el hecho de que tiene que convocarse a la consulta popular, porque la ley propiamente, la Constitución establece el 272 que la convocatoria se hará cuando una vez se haga la reforma, la Asamblea Nacional tiene que remitirla a la Junta para que la convoque dentro de los 60 días. Eso fue lo que dijo, que no pone la condición de que se consigne en la ley, pero no negó, todo lo contrario, citó su decisión en el sentido de que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental.
Ese precedente está sentado por el Tribunal Constitucional, lo que significa que nosotros teníamos razón. Por eso es que yo escribí un artículo que lo denominé de ese modo, la Constitución del 2015 o la reforma inconclusa. ¿Por qué? Porque el precedente está ahí. El Tribunal Constitucional no se desdijo, simplemente dijo que no era necesario que tuviera la ley y al no estar tampoco hace inconstitucional la ley. La del 2015 es la que tiene la enmienda a favor de, en ese caso, de la repostulación de Danilo Medina. De Danilo, exacto. Que entonces, ¿qué es lo que significa? Que esa reforma está inconclusa, o sea, no es válida. Eventualmente, un día, si hace falta dirimir ese tema, el Tribunal Constitucional tendrá que abordarlo, porque se trataba del derecho a elegir y ser elegido. Entonces resulta que, de acuerdo, si usted considera que la ley no debe contener el mandato de que se haga la consulta popular, de acuerdo, pero eventualmente era una responsabilidad de la Asamblea Nacional mandarlo a la... Entonces, en cierta medida tenemos, la sentencia parecería que fue en contra de nosotros, del doctor Castillo y el partido que incoaron una acción, pero realmente no se desdijo, el precedente está sentado. Entonces, la razón jurídica la teníamos, la necesidad de ser coherentes, y estamos fuera, pero no por animadversión contra un sector del PLD, ni mucho menos. Una pregunta ya, para que estamos ya en la parte final. La mayoría de los dirigentes de todos los partidos admiten que para ganarle al PLD se necesita de una unificación de toda la oposición. Sin embargo, nadie da el primer paso, todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ustedes lograrán unificarse para el 2020? Mira, la unidad de la oposición es compleja, porque tú tienes que tener una identidad con la gente con la que tú te haces alianza. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos resulta muy difícil, que tenemos posiciones en el plano de la política migratoria, la política de vida y una serie de cosas, reunirnos con gente que no cree en eso, porque entonces ahí hay un tema de incompatibilidad. Pero no significa eso que ustedes son opositores al PLD. Nosotros somos opositores porque no estamos en el gobierno. En temas específicos. No somos opositores porque sencillamente somos opositores porque no estamos en el gobierno, estamos cuestionando muchísimas políticas del gobierno. Entonces, eventualmente, como con cualquier gobierno, porque es lo que te digo, todo gobierno tiene luces y sombras. Este gobierno tiene luces y sombras. Entonces, tú tienes cosas que tú puedes ponderar positivamente y otras que no. Por ejemplo, para nosotros, el tema del tratamiento de la política migratoria es básico, por lo que estuvimos hablando. Realmente la identidad dominicana está en juego de una manera peligrosa con el paso del tiempo, así suavemente. Entonces, aquí, por ejemplo, el Estado está ausente y arrodillado a la voluntad de la comunidad internacional en esa política. Eso nos hace complejo, por ejemplo, una relación política con el Partido de la Liberación Dominicana si va en esa misma dirección. Ahora, Jaime tiene razón. Aquí la oposición, si no hay una unificación, pero también si dejamos de estar de loco viejo, porque entonces la oposición tiene, por ejemplo, tú no puedes estar haciendo oposición. Yo no creo en eso de tú pararte en una esquina, vocearle ladrón, a ver quién vocea más duro. Si tú tienes ese tema de la corrupción, que es la bandera que se está usando. Usted le está ahora enfocando a la Marcha Verde. No, el tema, mira, la Marcha Verde para mí es, en la medida en que sea un instrumento ciudadano, no de los políticos, porque la presencia de los políticos contamina la Marcha Verde. Eso que tú tengas, por ejemplo, Abinader diciendo de que no vamos a estar ni adelante ni atrás en el medio. Entonces eso contamina la Marcha Verde. La Marcha Verde debe fortalecerse como expresión ciudadana, no de los políticos. Entonces yo lo que digo es, bueno, pero búscate una línea programática en general en los principales partidos. Con nosotros yo creo que estamos exentos de ese examen, porque si hay algo que nosotros hemos tenido es agenda y posiciones, a un punto tal de apartarnos del gobierno
solo por ser coherentes, sin ser enemigos de Danilo Medina, ni ser enemigos de ningún PLDista ni de nadie, simplemente por ser coherentes con nuestra propuesta. Entonces, pero realmente, si el tema es desplazar el PLD y la oposición no hace esfuerzos de unidad, va a ser complejo, Todo hay que ver, falta mucho, pero tampoco se puede dudar que el sistema está en crisis. Hay una crisis de confianza enorme. El Partido de la Liberación Dominicana está en este momento, yo diría que en su peor momento, en lo que tiene que ver con la confianza de la población, con el manejo del tema de la corrupción. Entonces, cuando bien van saliendo de un tema, entonces estalla otro, y hay realmente que abordar este tema. ¿Qué me apena a mí, Jaime? Porque el problema es que esta crisis debe enseñarnos algo, dirigirnos hacia algún lugar. Que estamos tratando el tema de la reforma política con la ley de partido y la ley electoral, que debieran hacer una sola cosa, un código electoral y de partido, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú estás abordando ese tema, y entonces tú ves que el debate está en torno a quién está con Danilo, quién está con Leonel, en la primaria abierta, que es un tema muy importante. Ahora, ¿cuál es la crisis que tiene el sistema político en este momento? Es el tema del financiamiento de la política. ¿Por qué está el problema de Odebrecht? Bueno, porque el Foro de Sao Paulo utilizó el poder que tenía el PT en Brasil y utilizó Odebrecht, y no solo Odebrecht, otras compañías de constructoras de Brasil, para financiar política a nivel continental. Entonces ahora mismo tenemos una crisis con un expediente continental de corrupción que está impactando en la República Dominicana. ¿Y por qué es eso? Porque sencillamente la política siempre ha sido financiada por la gente que hace contratos con los gobiernos. Entonces, si tenemos una crisis de confianza y el sistema está haciendo aguas por ese tema, ¿por qué nosotros no concentramos el conocimiento de esa ley en la forma en que se va a financiar la política? Tú tienes, por ejemplo, un gasto enorme en medios de comunicación. El Estado es el dueño del espectro radioeléctrico. Y entonces tú vienes, por ejemplo, cada 4 años, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, establece una franja de 2 horas, dale 20 minutos a cada partido, a cada candidatura, y dala gratuita, y que esa sea toda la campaña que haya que hacer, por ejemplo, electrónica. Porque eso es lo que yo le llamo la servidumbre electoral. Eso es una cosa que se puede comenzar a discutir. Y hay muchísimos mecanismos de control de publicidad gráfica, etcétera, que podrían hacer una campaña viable, que no se están debatiendo aquí. Entonces, el tema es ahora mismo el transfugismo, le está preocupando. Óyeme, ¿tú crees que el problema de la política dominicana es el transfugismo? No, es en el tema del financiamiento que está. Bueno, no tenemos más tiempo para seguir conversando con José Ricardo Taveras Blanco, ex legislador, ex funcionario del gobierno y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Uno de estos días los invitaremos para seguir ampliando con él este tema sobre política y sobre migración, ya que